Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Saraya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Bienvenidos, me encanta estar aquí como cada domingo y me encanta lo que está pasando con el estudio que estamos haciendo de Marcos. El día de hoy vamos a estudiar a partir de Marcos capítulo 6, versículo 14. Pero antes quiero ponerlos un poquito en contexto. El mensaje del día de hoy se llama ¿De qué lado estás? ¿Sí? Y vamos a ver un poquito a qué se refiere. El pueblo de Israel, digamos que cuando nos referimos generalmente al pueblo de Israel, hablamos del pueblo de los hijos de Jacob. Antes, en el Antiguo Testamento, tenía una característica: por alguna razón, siempre rechazaban y maltrataban a los profetas. ¿Sí? Si bien leemos en la Biblia que seguían a Moisés, siempre, a pesar de que lo seguían, había reclamos, había juicios, había ataques. ¿Sí? Vemos que a Moisés, por ejemplo, y a Samuel, que son como los dos más famosos profetas del Antiguo Testamento, siempre sufrieron críticas, siempre había murmuraciones en su contra acerca de lo que decían, acerca de lo que hacían, acerca de lo que le decían al pueblo que Dios decía. Hubo una época un poquito más complicada, que fue cuando el pueblo de Israel estaba dividido en lo que era Jerusalén y Judá. Cuando hubo esa separación del pueblo de Israel, hubo profetas que sufrieron persecuciones muy intensas y que a veces olvidamos porque son los profetas menores, ¿no? Les decían. Y en aquel entonces había una reina que se llamaba la reina Jezabel, que ella mató a muchos profetas. Hubo profetas como Miqueas, que fue encarcelado. Se cree que Isaías, el que escribió el libro de Isaías, obviamente, fue aserrado, o sea, es decir, lo cortaron por la mitad. Urías murió a espada. Zacarías fue apedreado hasta la muerte. Y todo eso lo sabemos porque lo vemos en la Biblia, y a veces el problema es que no estudiamos la Biblia y no vemos la persecución que estos hombres hacían y cómo... lo que yo siempre he dicho es cómo es posible que tanta gente entregara su vida por el mensaje que Dios tenía. Y quiero que antes de que empecemos con Marcos, vayamos a Hebreos, porque nos habla un poquito acerca de esta persecución que sufrieron los profetas del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11, versículos 37 y 38. Dice: algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio, y después de esos 400 años de silencio que hay entre Malaquías y el Nuevo Testamento, los líderes religiosos solían afirmar, ellos juraban y perjuraban, que si ellos hubieran estado en la época de los profetas, hubieran hecho las cosas de una manera diferente. Ellos hubieran dejado vivir a los profetas y la verdad es que cuando estaba leyendo esto, me di cuenta que al igual que hoy, la palabrería se la lleva el viento.
Y por eso les preguntaba, les decía en un principio que la predicación se llama ¿de qué lado estás? Me gustaría que tú trataras de pensar, si tú hubieras vivido en la época de los profetas, ¿de qué lado estarías? ¿De los que obedecían lo que decían los profetas o de los rebeldes que cuestionaban todo? O tal vez si hubieras vivido en la época de Jesús, de Juan el Bautista, ¿qué hubieras sido tú? ¿De los que lo aceptaron? ¿De los que lo siguieron? ¿O de los que lo criticaban o nada más lo buscaban porque querían obtener algo de él? Y es muy fácil preguntar esto y posicionarnos en eso, porque hoy en día tú y yo podemos hacernos esa pregunta: ¿por qué estás aquí? O ¿por qué sigues o no sigues a Jesús? ¿O por qué crees o no crees en ese hombre? ¿Sí? Es muy fácil, y uno pudiera decir, ay, es que si en verdad esto fuera cierto, o sea, si yo hubiera visto esto pasar con mis ojos, yo sí creería, obviamente. O sea, es imposible no creer a pesar de ver o de leer estas asombrosas historias que hasta parecen ficción. Pero la verdad es que yo sí creo que son simples pretextos, y Jesús sabía que eran pretextos. Si leemos Mateo capítulo 23, porque Mateo cuestiona, o bueno, nos narra cuando Jesús cuestiona a estos líderes que decían que ellos no hubieran perseguido a los profetas. Mateo 23, versículo 29, dice Jesús: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron, y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. O sea, estos cuates decían, no, pues mira, Isaías lo destruyeron, lo aserraron, lo persiguieron, no, vamos a hacerle una tumba como si estuviera aquí para reconocer su obra, porque si nosotros hubiéramos caminado con él, nosotros no le hubiéramos hecho nada. Versículo 30. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que, al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Y este versículo, la verdad es que al leerlo, o este pasaje, a mí me hace, son de los pasajes que me sacan de onda, porque lo que me está diciendo aquí es que si yo soy de los que rechaza, es que si yo soy de los que dice que si hubiera visto todo, hubiera creído, pero estoy aquí y como no lo veo, rechazo, ataco, persigo, dice que sobre mí caerá también el asesinato de Abel, de Zacarías, de todos los profetas que alguna vez fueron perseguidos y asesinados. Si yo estoy rechazando el mensaje, ese tipo de asesinatos y ese tipo de pecados también cae sobre mí. Y entonces es momento de que nos preguntamos de qué lado de la historia estamos. Si tú hubieras vivido en esa época, o simplemente ponte a pensar hoy en día, ¿de qué lado de la historia estás? ¿De los que acepta el mensaje o de los que no está seguro? ¿De los que no le gusta? O de los que les gusta un poquito pero no todo. Y entonces cuestionas y cuestionas y cuestionas. Y ojo, el problema no está en cuestionar. El problema está en que obtenemos respuestas, pero no nos gustan. Y como no nos gustan, decimos, eso no lo creo, esto tal vez, esto no sé. Y cuestionamos y cuestionamos y cuestionamos, y tal vez tú serías de los que se unen en contra de estos profetas de Dios. Pero antes de comenzar con Marcos, que es donde vamos a ver una historia interesante, quiero que hagamos una oración. Padre, te pido que abras nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Te pido que nos ayudes a escoger el lado correcto de la historia. Te pido que nos ayudes a aceptar tu palabra, pero más allá de aceptarla, te pido que nos ayudes a
a que dé fruto en nosotros. Que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón, nos guíe hacia una relación correcta contigo, pero sobre todo una relación práctica y real para que podamos darte gloria con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el relato del evangelista Marcos acerca de la ejecución de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el último gran profeta del Antiguo Testamento. A pesar de que la vida de Juan está en el Nuevo Testamento, en sí el Antiguo y el Nuevo Testamento está dividido por el nacimiento de Jesús. Entonces, Juan el Bautista fue el último gran profeta del Antiguo Testamento, fue el que anunció el ministerio de Jesús, fue el que vivía para dar su vida por anunciar que venía un Mesías, ¿sí? Y Jesús hablaba de Juan el Bautista de una forma muy peculiar. En Mateo capítulo 11, versículo 11, nos dice Jesús: les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Jesús se refería a Juan el Bautista como la persona superior. Dice, nadie es más superior que Juan de todos los que han vivido. El relato que vamos a leer hoy lo podemos dividir en 3 partes, porque cuando tú estás frente a Jesús, puedes reaccionar fascinado, puedes reaccionar con miedo o puedes reaccionar con insensatez. Y Herodes, el gran rey Herodes, que es muy importante que separemos, el Herodes que vamos a hablar aquí no es el Herodes que mató a todos los niños en la época de Jesús. Ese era Herodes el Grande. El Herodes que vamos a hablar el día de hoy es Herodes Antipas, que es el hijo de este rey. Y Herodes Antipas tiene un encuentro con Jesús, o ni siquiera con Jesús mismo, tiene un encuentro con el mensaje de Jesús a través de Juan. Y él experimentó estas 3 etapas. Él se sintió fascinado, tuvo miedo y fue un insensato ante Jesús. Y la primera parte la podemos ver en el versículo 14 y 15 de Marcos 6. Vemos la fascinación de Herodes. Dice Marcos: el rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. La predicación y los milagros de Jesús y los milagros que hacían los discípulos, el mensaje que tenían los discípulos en la época de Jesús, porque a veces tú y yo creemos que Jesús ministró durante los 3 años, de los 30 a los 33 años que fue crucificado, y creemos que cuando muere los discípulos continúan, pero en realidad es que en la Biblia vemos cómo Jesús mandaba a sus discípulos, es decir, no siempre andaba Jesús con sus 12 así como sanguijuelas pegados a él, no. Decía de repente, vete para allá y te toca. Por eso el evangelio fue creció tan rápidamente en aquella época, ¿sí? Se expandió tan rápidamente. Entonces, estos milagros que hacían los discípulos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, a través de Jesús, comenzaron a crecer la fama de este hombre. ¿Sí? Porque era un hombre que hacía milagros, era un hombre que sanaba, era un hombre que predicaba una palabra con una autoridad que nunca antes lo había hecho. Su fama era tan grande que llega a los oídos de este rey, ¿sí? El hijo de Herodes el Grande. Este hombre tenía una característica: él vivía en medio de la lujuria, él vivía en medio del lujo, él vivía en medio de la pereza. Y la realidad es que, cuando yo veía que este hombre vivía en el lujurio, en el lujo y la pereza, dije, pues él era un rey, pero no es tan diferente a ti y a mí. Tú y yo seguimos patinando de lo mismo: lujuria, lujos y pereza. Para mí, después del ego y del egoísmo, son los 3 siguientes pecados que nos encanta cometer. ¿Sí? Lujuria, lujo, y cuando digo lujo, ese deseo, esa avaricia y la pereza.
Y en aquel entonces ya se sabía que Jesús no era un profeta común, porque debemos recordar que cuando Jesús comienza a predicar la palabra de Dios o a predicar el nuevo evangelio, se decía que Jesús era un profeta, porque pues, se paraba a enseñar tal cual lo hacían los profetas y se paraba a decir, Dios dice esto. Entonces, eso era todas las características de un profeta, pero ya en este punto de la historia, Jesús no era un simple profeta. Jesús era alguien fuera de lo común. Para ese entonces, en el momento de esta historia, Juan el Bautista ya había muerto. ¿Sí? Y algunos decían que Jesús era Juan el Bautista resucitado, lo cual para mí es un tanto extraño, porque pues Jesús y Juan vivían en el mismo momento y convivieron juntos, pero imagínense lo que Jesús decía y hacía, que provocaba que la gente pudiera pensar ese tipo de cosas. Otra teoría era que Jesús era una reencarnación de Elías. ¿Por qué creían esto? Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, pero la gente estaba esperando el regreso de Elías. ¿Por qué? Porque si vemos en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, versículo 5, hay una profecía. Los judíos esperaban el regreso de este Elías. Malaquías 4:5 dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Y Lucas capítulo 1, versículo 17, también habla de lo mismo. Lucas 1:17 dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Incluso el mismo Moisés predijo y profetizó algo con respecto a este hombre de Juan el Bautista. En Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio es el cuarto libro de la Biblia, quinto, Deuteronomio 18:15, dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas, a él tendrán que escucharlo. Es irónico que a pesar de que le andaban buscando, a pesar de que le estaban esperando, no se dieron cuenta que Juan el Bautista era quien cumplía esta profecía. Juan el Bautista era el que venía anunciando a Jesús, al Mesías. Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, ¿sí? Era el profeta que tanto esperaban, el que iba a anunciar la llegada del Mesías. Y lo interesante es que a pesar de que claramente no entendían lo que Juan estaba haciendo, porque si lo hubieran entendido, hubiera sido evidente. Y eso nos pasa a ti y a mí también. Muchas veces parece que el mensaje es claro, pero si tú no reaccionas ante ese mensaje, entonces no te está siendo claro. Porque cuando el mensaje es claro en tu vida, hay un cambio, hay una reacción, hay algo. Entonces aquí vemos a un grupo de gente que está esperando a un hombre, ve al hombre y dice, no, no es él. Lo mismo pasaba con Jesús, lo veíamos la semana pasada, la gente estaba esperando a Jesús, la gente sabía que Jesús iba a nacer en Belén, la gente sabía que iba a vivir en Nazaret, y entonces llega un hombre nacido en Belén que vivió en Nazaret predicando y diciendo que él era el Mesías, y entonces decían, no creo que sea él. No, sí estoy esperando a un Mesías, pero él no cumple el perfil del Mesías que yo espero, por lo tanto no es él. Y lo mismo pasa con Juan. Pero sin embargo, la fascinación que este hombre provocaba, las acciones que él llevaba a cabo, provocaban fascinación. Y Herodes comienza a fascinarse en este hombre. Hace rato le decía a alguien, es que es imposible permanecer indiferente ante Jesús. Tú no puedes permanecer indiferente ante Jesús. Jesús te va a provocar una reacción, buena o mala. Puede ser, lo vas a seguir, lo vas a rechazar, lo vas a odiar, lo vas a amar, lo vas a cuestionar. Pero no puedes escuchar del mensaje de Jesús y decir, órale, está chido tu rollo, va, y ya. No, el mensaje de Jesús
no funciona de esa manera. Y Herodes comienza a fascinarse en este hombre. Vemos cómo en Lucas capítulo 9, nos habla un poquito de lo que Herodes pensaba. Lucas 9:7. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. El rey deseaba conocer a Jesús. Y yo creo que es un sentimiento que a veces, creas o no creas en Jesús, porque Jesús fue un gran hombre, yo creo que eso no está cuestionado ni por la historia misma. O sea, la historia misma confirma lo que Jesús hizo. Y por eso hay gente que le cree que era simplemente un buen hombre, un gran maestro, y gente que cree que es el Hijo de Dios. Pero al escuchar lo que Jesús hacía, es imposible no querer conocer un poco más de este hombre, porque hay gente que lo rechaza, pero a pesar de eso quiere seguir conociendo y buscando para seguir rechazándolo, para seguir cuestionándolo, para seguir demostrando que lo que él decía y hacía no es cierto. La diferencia entre la fascinación que sentía Herodes y la fascinación que sentía las multitudes que seguían a este hombre es que las multitudes lo seguían por curiosidad, las multitudes lo seguían por el deseo de obtener algo, pero Herodes estaba fascinado por el mensaje de este hombre por miedo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque el mensaje de Jesús era tan en contra de su manera de vivir que eso le provocaba miedo al rey Herodes. Pero era como ¿alguna vez te ha pasado que tú tienes un pecado que sabes que estás haciendo mal, pero a pesar de que sabes que estás haciendo mal, pues como que dices, ay no, a ver, pero dime un poquito más. Pero está mal lo que estoy haciendo. Sí, no importa, pero dime un poquito más. Quiero saber por qué está mal lo que estoy haciendo. Y comenzamos a cuestionar. Y entonces, después de la fascinación de Herodes, porque Herodes se sentía fascinado por este hombre, dice la Biblia, estaba perplejo por lo que Jesús hacía, vemos que Herodes también sentía miedo. El miedo de Herodes lo vemos en el versículo 16 de Marcos 6. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Herodías era la mujer de Herodes. Él se casó con ella a pesar de que era su esposa, a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra de la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Herodes proyectaba sus peores temores. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que vienen a la iglesia, escuchan el mensaje y a veces hasta se ponen a pensar: ¿quién le dijo a Gerardo lo que estaba pasando? ¿Quién le mencionó mi problema que traía en la semana? Porque seguro que alguien le dijo y por eso está diciendo eso el domingo. Proyectamos nuestros temores en lo que el mensaje nos dice. Y eso es lo que estaba haciendo Herodes. Es más, hay veces que tú regresas un domingo o continúas viniendo a la iglesia porque dices: es que eso que dijo me quedaba a mí al pie de la letra. Y a pesar de que nos inquieta, a pesar de que nos perturba un poco eso, dice aquí la Biblia que como Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Aún así le llamaba la atención el mensaje. El miedo de Herodes era resultado de sus propias acciones perversas. El miedo de Herodes era de: sé que estoy mal, pero me gusta que me digan que estoy mal. O al menos me siento bien creyendo que cuando me vengo a sentar a la iglesia y me dicen que estoy mal y me vuelvo a arrepentir al final del servicio, ya. Nos gusta, ahora sí que como dice la frase, me asusta, pero me gusta. Y aquí estoy. ¿Sí? Y ese era Herodes, porque vean cómo
Herodes sabía que Juan era bueno, sabía que Juan era justo, sabía que el mensaje de Juan era verdadero, pero aún sabiendo que era un hombre justo, lo encarceló durante más de un año y lo decapitó. Así dijo: sí, sé que este hombre es real, sé que lo que dice es cierto, sé que me dice que estoy haciendo mal las cosas, pero lo voy a encarcelar y lo voy a matar porque, pues, sí me gusta lo que me dice, pero no tanto. ¿Sí? Juan siempre hizo un llamado al arrepentimiento. Recordemos que la Biblia habla de que el mensaje de Juan siempre fue un evangelio de arrepentimiento. Él te llamaba a arrepentirte de tus pecados y él te confrontaba. Él llegaba con Herodes, el rey Herodes, y le decía: hey, estás mal, brother. No te puedes casar con la esposa de tu hermano, que aparte es tu sobrina. O sea, era un incesto. ¿Sí? Era un adulterio, era ahí un divorcio, y Juan llegaba y lo confrontaba, y me imagino a Herodes diciendo: sí, ya sé, pero no hay bronca, no pasa nada, soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y a veces tú y yo hacemos lo mismo. Venimos aquí y sí, está bien, Gerardo, lo que tú me dices sí es cierto, y sí, estoy segurísimo. ¿Por qué? Porque lo siento, sé que lo que me dices es verdad, pero no quiero cambiar. Entonces, así como Herodes agarró a Juan y lo encarceló, tú y yo encarcelamos el evangelio. Y no que seamos poderosos para ocultarlo de la gente, no. Pero agarramos el evangelio, sí nos gusta lo que nos hace sentir, nos gusta que hay algo en él que nos llama la atención, pero decimos: pero quédate aquí, cuando te necesite voy a que me haga sentir un poquito bien o un poquito mal. Mientras te dejo ahí encarcelado en mi mazmorra, en mi calabozo, ¿sí? Y sigo mi vida de lujuria, de sexo, de drogas, de lo que sea. ¿Sí? Ay, creo que me siento un poquito mal. A ver, Juan, ven a decir que estoy haciendo mal. Ya te dije que estás haciendo mal. Ya sabes qué es lo que estás haciendo mal. Ah, sí, cierto. No hay bronca, regrésalo otra vez ahí. O habemos algunos que nada más lo sacamos los domingos, por 1 hora y media más o menos que venimos a la iglesia. El resto de la semana se queda encarcelado. ¿Por qué? Por miedo. Porque a pesar de que hay algo ahí, decimos: sí me gusta, pero no tanto. Me gusta hasta que me hace querer cambiar, o hasta que me dice que debo de cambiar algo. ¿Sí? Y la realidad es que vemos aquí a un Herodes que hizo su mujer una sobrina, ¿sí? Que además estaba casada con su medio hermano, y por si fuera poco, él también estaba casado. ¿Ven cómo la humanidad no cambia? Hace rato Sari hablaba de Caín y Abel y el ego. ¿Sí? Hoy en día seguimos sufriendo del ego, de la lujuria, de las ganas de lujo, de las ganas de placer. No cambiamos. Son exactamente los mismos problemas. Y ahorita podemos leer y decir: ay, Herodes era bien pasado de lanza, no, es bien sangrón, era un pecadorzote. A ver, analízate a ti mismo y ve si la raíz de tu pecado no son exactamente los mismos. Herodes estaba lleno de miedo y tenía miedo por la predicación de Juan. Por lo tanto, pues decide encarcelarlo. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué no lo mató? O sea, ¿por qué, si en verdad se sentía intimidado por su mensaje, por qué no lo mató en el momento en que lo encarceló? ¿Por qué? Por miedo. Porque sabía que lo que le decían era verdad. Y decía: no hay bronca, lo voy a encarcelar ahí. Y ahí lo voy a tener, y cuando lo necesite lo saco. ¿Te ha pasado? A veces tú y yo tratamos así a la gracia. Ay, el perdón de Dios ya lo tengo. Cuando lo necesite lo saco de la prisión de mi corazón. Ahorita no lo necesito, ahorita me la estoy pasando bomba. No, los placeres están padrísimos, las drogas, el rock and roll, la vida loca, me encanta. ¿Sí? Entonces, la gracia no la ocupo ahorita, la voy a guardar aquí. El evangelio tampoco lo ocupo ahorita. ¿Sí? Al rato que tenga ganas, o al rato que ya me sienta un poquito mal, o al rato que tenga consecuencias de mis malas decisiones, ya lo saco para que me reconforte el evangelio, para que la gracia y misericordia de Dios toque mi corazón. Así somos tú y yo. Así tratamos al evangelio. Y así trataba Herodes a Juan, porque somos muy similares a Herodes. A veces vemos las historias de la Biblia y en lugar de ver los similares que somos a los malos de la historia, andamos buscando cómo nos parecemos a Pablo y a Jesús. No, es que yo también, no, yo soy como Pablo porque pues hablo mucho. Y venimos cada domingo
escuchamos cada domingo, sabemos y somos confrontados con la verdad cada domingo, pero no queremos dejar nuestro pecado, pero no queremos arrepentirnos. Entonces, de la misma manera que Herodes, encarcelamos el evangelio, hacemos prisionero al evangelio de nuestros propios pecados. Y entonces ya vimos que había una fascinación de Herodes, le llamaba la atención, tenía miedo también por el mensaje, pero eventualmente ese tipo de reacciones te llevan a la insensatez. Tú no puedes mantener al evangelio encarcelado. Tú no puedes mantener al evangelio en una esquina de tu vida y tocarlo cuando lo necesitas o cuando te pasa algo malo. ¿Sí? Así no funciona. Eventualmente el tiro sale por la culata y termina siendo golpeado por el evangelio. Y vemos cómo la insensatez de Herodes termina, pues, con una decisión bastante tonta. Marcos capítulo 6, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 29. Ya vimos que le gusta el mensaje de Juan y continúa Marcos diciendo: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, imagínense la fiesta de este cuate, o sea, no era así con globitos y ya, no. O sea, imagínate la fiesta de un cuate que dice la Biblia que era un lujurioso, que le encantaban los lujos, ¿sí? Imagínate la fiesta que se cargaba este cuate. En la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, o sea, su hijastra. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes a los que estaban con él en la mesa. Es decir, le dijo a su sobrina, a su hijastra: ¿nos haces aquí un striptease, por favor, para mí, mis cuates? Ese era el tipo de personas que era Herodes. Y agradó a Herodes, dice aquí, y agradó. La palabra en griego tiene más connotaciones sexuales que agradó. Pero dice: y agradó a Herodes y a los que estaban en él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Les ha pasado? A las mujeres que se los digan y a los hombres que lo digamos, no digo otra cosa. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y ojo, ahí es importante, ¿eh? Herodes no tenía nada. ¿Cómo, Gerardo? ¿Herodes era el rey? Sí, Herodes era un rey que puso Roma a cuidarle ese terrenito de ahí, haz de cuenta. Todo lo que tenía no era de él. Él no podía decir: ten, te doy la mitad de mi reino, ten, te doy la mitad de mi ganado. Él tenía que pedirle permiso a Roma. Pero como buen hombre, echando bluff: lo que pidas, lo que quieras, tómalo, es tuyo. Y ahí está prometiendo cosas que no puede cumplir. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y me llama la atención porque vean cómo, pues hasta en la Biblia vemos que las mujeres nomás se hacen tontas cuando quieren, porque no son. ¿Sí? Herodías, la esposa de Herodes, sabía que Herodes no tenía nada. Porque a ver, ¿quién en su sano juicio, si un rey llega y le dice: pídeme lo que quieras, le dices: mata a ese que me cae mal? ¿Sí? Tráeme la cabeza. No, oye, es un rey, dame la mitad, dame dinero, ya después yo contrato a alguien que lo mate. Pero Herodías sabía perfectamente que Herodes no tenía nada, pero ahí anda prometiendo. Entonces Herodías le dice: pues vamos a aprovechar. Y entonces vamos a pedirle que mate a Juan el Bautista. Vamos a pedirle ¿Por qué? Porque Juan el Bautista también hacía sentir mal a Herodías. ¿Por qué? Porque Herodías fue la que dejó a su esposo, ¿sí?, por casarse con este hombre. Era la sobrina. Y a pesar de eso, le valió, dejó y vivía en adulterio. Entonces ella también era cuestionada por este evangelio. La diferencia era que Herodes decía: ay, sí, el evangelio, aquí lo guardo tantito, ¿sí? Y esta Herodías era: no, ese evangelio, ya mátalo. No me sirve el evangelio, un rechazo mayor. Y era tanto el rechazo que tenía esta mujer que quiere que muera Juan. Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue
El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Entonces vemos que a pesar de que Herodes tenía fascinación por Juan, a pesar de que tenía cierto miedo a Juan, a pesar de que sentía algo cuando este Juan le hablaba y le confrontaba con su pecado, el encarcelamiento de Juan tiene un final forzado. Y me refiero a forzado porque es totalmente inesperado, es violento. Herodes no estaba dispuesto a cambiar. Y era tan poca su disposición a cambiar que decide matar a Juan. Porque en ese momento, si en verdad él hubiera querido, pues dice, no, espérate, eso no me lo puedes pedir. Pero ¿sabes qué le preocupó? Lo que la gente iba a decir de él, porque él prometió. Él dio su palabra que lo que esta mujer le pidiera le iba a dar. Y entonces cuando llega y le pide algo que no le gustó, dijo, ay, a eso ya no lo quiero dar. Y a veces el evangelio te hace eso a ti y a mí. Ay, sí, el evangelio, y ay, sí, voy a la iglesia, y ay, es que me gusta tanto, me hace sentir tan bien. Ay, como que sí me quieren. Y después cuando el evangelio llega y te dice, qué bueno que te gusta lo que escuchas, es necesario que cambies esto. Ya no me gustó. No saben de lo que hablan ahí. Ahí nomás quieren tu dinero, vámonos. Cuando el evangelio toca esa fibra sensible, porque cuando el evangelio habla de tu marido, te dije, ve lo que dice la Biblia de eso, ya ves. Pero cuando el evangelio habla de ti, como que aquí son muy agresivos. No me gusta cómo predica, vámonos a otro lugar. Y entonces, eventualmente, tú no puedes permanecer con el evangelio ahí guardado. Hace rato lo dije, es imposible permanecer indiferente ante el evangelio, ante el mensaje. Tienes que permitir que Él haga cambios en tu vida, que Dios toque tu vida, porque mientras lo tengas ahí encarcelado, va a llegar el punto que como Herodes, o lo defiendes o lo matas. Punto. Y Herodes decide, por quedar bien con sus cuates, matar el evangelio. Porque cuando el evangelio te confronta de cierta manera, te va a hacer quedar bien o mal con alguien. Y tú decides con quién quedas bien y con quién quedas mal. ¿Sí? Generalmente pasa algo aquí. Le decía hace un momento cómo Herodías sabe perfectamente que Herodes no tiene nada. Pero a pesar de que sabe que Herodes no tiene nada, Herodes anda prometiéndole la luna y las estrellas a todo el mundo. Y yo creo que a ti y a mí como pecadores nos ha pasado. Como pecadores somos los últimos en darnos cuenta que no nos queda nada. La gente a nuestro alrededor ya sabe que no tenemos nada. Pero tú y yo como Herodes somos los últimos en darnos cuenta que no tenemos nada, que no debemos de andar prometiendo nada que no somos ni que no tenemos. Porque cuando lo hacemos, nuestras promesas y la palabra que le damos a la gente tiene consecuencias, lo queramos o no reconocer. Nuestras promesas y nuestras palabras tienen un peso. Ahora, tal vez tú seas como Herodes, ¿no? Y tienes ahorita el evangelio o tienes a Jesús encarcelado. O tal vez eres del que está intentando matarlo, de los que está intentando rechazarlo. O tal vez ya lo rechazaste y nada más estás aquí por compromiso. Pero lo importante es que Herodes no quería matar a Juan. Entonces, es evidente en la historia que acabamos de leer que Herodes no quería matar a Juan. Tal vez de la misma forma en la que tú no quieres alejarte de Dios. Y de la misma manera que hay algo dentro de ti que te dice, no me gusta, pero no lo puedo soltar. No me gusta, estoy aquí por mis hijos, estoy aquí por mi esposo, estoy aquí por mi pareja. ¿Sí? Y no quieres matar el evangelio. Quieres tenerlo ahí. Pero Herodes quiso mantener las apariencias en ambos lados. Quiso seguir quedando bien con Jesús. Y quiso quedar bien con sus amigos. Y ¿sabes algo? Eso no se puede. La sociedad siempre nos va a alejar de Jesús. Y la sociedad siempre nos va a llevar a decir, o lo matas, o te quedas solo. Y entonces somos tan vanidosos que decimos, no me puedo quedar solo. Y no es que Jesús nos quiera solos, es que solo
Tú y yo, estando solos frente a Jesús, es que podemos permitir que el Evangelio nos cambie. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo realmente no estamos solos. Cómo esos malos amigos y esas malas influencias no eran bueno que estuvieran con nosotros. No era bueno que estuvieran en nuestra vida. Y eso es lo que está pasando Juan. El miedo a la vergüenza le impidió cambiar. El miedo a que la gente me cuestione o que la gente diga, le impidió cambiar. Y la realidad es que el caso de Herodes es muy triste, porque ya vimos que hasta después de matar a Juan, comenzó a prestar atención a Jesús. Herodes le hablaba del arrepentimiento, y ese arrepentimiento hacía algo en la vida de Herodes, ¿sí? Le llamaba la atención, le movía algo dentro. Pero como lo dije al principio, Juan y Jesús coexistieron, ¿sí? Juan y Jesús coexistieron en el mismo momento. El ministerio de Juan estuvo en el mismo periodo que estuvo el ministerio de Jesús. Sin embargo, a pesar de que Herodes hablaba de un evangelio y hablaba de un mensaje, Herodes nunca fijó sus ojos en Jesús. A él le importaba lo que Juan le decía. Y vemos entonces que hasta que mata a Juan, ¿sí?, entonces comienza a ver a Jesús. Comienza a poner atención en Jesús. Seguía atormentado por sus miedos. Ya había matado al hombre que lo hacía sentir mal. Ya había matado al intermediario. ¿Sí? Ya había matado al sacerdote, al pastor, al líder que todo el día te está diciendo que no hagas eso. Porque vienes a la iglesia y dices, no, este pastor es muy duro. ¿Sí? No, él no me gusta. Y ya lo matas, lo rechazas. Pero a pesar de que lo rechazas, Jesús sigue ahí. Porque a Jesús no lo puedes borrar. Jesús sigue llamando tu atención. Y Jesús sigue mostrándose en tu vida. Y eso es lo que le pasa a Herodes. Mata a Juan. Y dice, ya maté a Juan, sí, me sentí mal. Pero bueno, al menos ya nadie me va a estar diciendo qué hacer. Y el problema es que a pesar de que había matado a Juan, Jesús seguía ahí. Y Jesús seguía estando, y los miedos seguían atormentando a este hombre que le impedía ver a Jesús. Porque en lugar de decir, a ver, acabo de matar a Juan, y ahí está Jesús que tiene 30 años, y maté a Juan, que tiene más o menos la misma edad, no puede ser el mismo. Pero es tanto mi miedo, es tanto mi temor por mis pecados, que pienso tonterías, y entonces digo, no, este cuate nomás me está engañando. Este Jesús seguro es una reencarnación del Juan que yo ya maté, me va a venir a hacer algo. Y vivimos atormentados por nuestro miedo, porque piénsalo, Herodes era un hombre poderoso. Si bien no tenía, el dinero no era de él, el territorio no era de él, él tenía autoridad y él podía hacer que las cosas pasaran. Herodes era el único que podía declarar la pena de muerte en esa región. Entonces, a pesar de que era un hombre poderoso, nunca hizo nada por acercarse a Jesús. O sea, él escuchaba de un Jesús y hablaba de un Jesús y escuchaba que un Jesús hacía cosas bien padres con la gente. Pero él sabía que su vida no merecía eso. Él sabía que su vida, porque Juan ya le había dicho lo que estaba mal en su vida. Y como no estaba dispuesto a cambiar, dijo, no, yo no le voy a hablar a Jesús a que venga, porque este Jesús, si Juan me decía eso, imagínate lo que me va a hacer Jesús. Y a veces tú y yo hacemos lo mismo. A veces tú y yo sabemos y escuchamos de este Jesús, pero a pesar de que está ahí, nuestra posibilidad de encontrarnos con Él no lo hacemos. Herodes podía hacerlo, Herodes podía tronar los dedos y mandar unos cuantos centuriones romanos y traérselo. Pero nunca quiso tener un encuentro con este hombre que le fascinaba, con este hombre que le fascinaba pero le aterrorizaba. Pero sin embargo, como todo hombre, como seguramente te ha pasado a ti y como me ha pasado a mí, no importa cuánto quieres evadir el encuentro con Jesús, Jesús tarde o temprano te va a encontrar. Y el momento le llegó a Herodes. Herodes eventualmente tiene un encuentro cara a cara con Jesús. Lo vemos en Lucas capítulo 23, versículo 6.
Años más tarde, Lucas 23:6 dice: ¿es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. A eso me refiero hace un momento. O sea, Herodes puso haber traído a Jesús cuando hubiera querido, porque la región donde él ministró, la región donde él predicó, la región donde él hizo todos los milagros, estaba bajo su jurisdicción. Pero Herodes nunca quiso el encuentro con Jesús. Pero el hecho de que el hombre no quiera el encuentro con Jesús no quiere decir que Jesús no se va a encontrar con el hombre. Y eso le pasa a Herodes. Dice, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Al final, Herodes tuvo su encuentro con Jesús. Vio a Jesús, a este hombre que dice la Biblia que le fascinaba. Dice, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él. Pero me llama la atención el versículo 9, porque dice, Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Y Jesús se niega a contestarle a este hombre, y este hombre decide burlarse de Jesús. El rey, sin duda, quedó aliviado de ver a Jesús y decir, ahí está, no pasó nada. Le pregunté y no me dijo nada. Le pregunté y no hizo nada. Sin embargo, si bien el rey quedó aliviado de que Jesús no era Juan resucitado de la tumba, Jesús no era el hombre que lo iba a confrontar con sus pecados, porque Jesús ya no le dijo nada. Jesús ya no le dijo, estás mal, pecador, lujurioso. Jesús no se comportó de esa manera. La realidad es que Jesús no se comporta de esa manera. No se dio cuenta Herodes de que a pesar de que Jesús no era la representación de sus miedos, él no se dio cuenta de que Jesús era algo mucho más. Herodes simplemente creyó que era algo mucho menos. Dijo, este hombre no me sirve para nada, me burlo de él. Pilato, tú atiende a este hombre que no tiene sentido. Y en sus interacciones con Juan el Bautista y en sus interacciones con Jesús, vemos cómo Herodes se destaca como un personaje trágico. La realidad es que Herodes Antipas es de esos personajes que, como Judas, cuando lees su historia dices, qué mala onda. O sea, Judas fue uno de los 12, vio los milagros y lo traicionó. Qué tonto. Qué tonto. ¿Cómo puedes rechazar a Jesús si te predicó uno a uno? ¿Cómo puedes matar a Jesús? ¿Cómo puedes ser el que dice, ridiculícenlo, búrlense de él? ¿No está viendo lo que Jesús puede hacer? Y leemos su historia y pareciera trágico, porque tuvo en sus manos al hombre más grande que jamás ha vivido. Tuvo en sus manos a Juan el Bautista. ¿Y qué hizo? Lo mató. Después tuvo en sus manos al Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Se burló de él. Y entonces es momento de que tú y yo nos preguntamos, ¿tienes el Evangelio en tus manos? ¿Tienes el mensaje del arrepentimiento en tus manos? ¿Qué haces? ¿Tienes a Jesús tocando tu corazón y diciéndote, hey, déjame entrar? Y tal vez estás en el punto en el que Jesús te causa fascinación. Y puedes decir en ese momento, tráiganme a Jesús, quiero un encuentro con Él. Porque si tú
eres como Herodes con la autoridad que él tenía y dices, Jesús, quiero un encuentro contigo, ven, ¿sabes qué va a pasar? Jesús va a llegar a tu vida. El problema es cuando te llevan a Jesús. Así de, ahí está el hombre que querías ver. Oye, y esto. ¿Sabes qué va a hacer Jesús en ese momento? No se trata de que yo vaya a buscarte, se trata de que tú vengas a mí. Se trata de que tú provoques el encuentro. ¿Te causo fascinación? ¿Quieres conocerme más? ¿Quieres saber más de mí? No me rechaces, no te burles, búscame. Herodes rechaza el evangelio, Herodes rechaza a Jesús, Herodes mata a Juan el Bautista. ¿Todo por qué? Por su pecado. Porque amó más a su pecado que a Jesús. Por su indisposición a creer y por su cobarde temor a la verdad. La verdad es que tú y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal. O sea, nos hacemos tontos mucho tiempo, pero sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que lo que predica Jesús es verdad. Nuestro problema es con el mensajero. Ay, los hombres, ay, la religión, ay, la iglesia. Y entonces matamos el mensaje que nos trae Juan el Bautista. Pero aún a pesar de eso, escuchas y sabes, es que, no, yo sí creo en Dios, pero no creo en su iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, yo sí creo en Jesús, no creo en la religión. Miles de veces hemos escuchado eso. Yo he escuchado eso muchísimas veces. Y entonces aquí vemos a Jesús decirte, órale, está bien. No empieces por la religión, no empieces por ahí, empieza por Jesús. Búscale, tráelo a tu vida, relaciónate con Él. No permanezcas indiferente, no dejes que tu miedo te mantenga alejado de este hombre. Porque así como Herodes por miedo no mató a Juan en un principio, por miedo lo mantuvo ahí prisionero, ¿sí? Y por miedo terminó burlándose de Jesús. No seas así. El mensaje de Marcos, la razón de que venga el asesinato de este hombre es para que tú y yo no cometamos el mismo error. Porque si bien el miedo le generó ansiedad, el miedo le generó hacer y tomar decisiones incorrectas, al final su miedo terminó convirtiéndose en burla, terminó convirtiéndose en rechazo. Y la realidad es que Herodes le temía a todo, menos a Dios. Herodes le temía a todo, menos a Dios. Y eso fue lo que provocó que su alma se perdiera. Cuando la Biblia dice teme a Dios, no es vete a una esquina y escóndete de este hombre. Cuando la Biblia dice teme a Dios, es búscale, venéralo, glorifícalo, respétalo. Es momento de que hagas una autoevaluación y entonces veas si tú estás en la parte de la fascinación, en la parte del miedo, en la parte de la burla, en la parte de la insensatez. ¿En dónde está tu vida? ¿Cómo estás reaccionando ante el evangelio? Y que te preguntes, ¿le tienes temor a la gente? ¿Le tienes temor a tu pecado? ¿O le tienes temor a Dios? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias porque sé que tengo la oportunidad de buscarte. Te pido que me ayudes a ser menos necio. Te pido que me ayudes a liberar el evangelio en mi corazón, porque lo he decidido mantener guardado, porque no he dejado que el evangelio me cambie, porque he rechazado a Jesús. Porque a pesar de que lo tengo al alcance para tener un encuentro con Él, para aprender a relacionarme con Él, porque si en verdad me pongo a pensar todo lo que se ha movido para que yo esté escuchando el día de hoy este mensaje, Padre, es evidente tu mano, es evidente tu amor por mí, es evidente tu cuidado. Ayúdame a aferrarme a ti. Ayúdame a buscarte de una manera real. Ayúdame a enfrentarme a la gente, a mi miedo, al miedo a la vergüenza y a recibir a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Tengo miedo, Padre, tengo miedo de ser confrontado por mi pecado.
pero sé que tú quieres un encuentro conmigo y sé que tú planeaste la muerte de tu Hijo y el ministerio de tu Hijo para mí. Sé que me amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por mí. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados y a permitir que el Evangelio cambie mi vida. Elimina mi ego, mi vanidad y ayúdame a aferrarme a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.